Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 20, una nueva amenaza. En ese momento, en una colina en el inframundo, el ángel caído estaría parado, pero después diría, ¿a qué has venido, Smough? A lo que él se giraría, y después detrás de él habría un sujeto con cabello café, con un gran trozo de carne en la boca, mientras decía, oye, Galiel fue el culpable, así que no te desquites conmigo Venus, a lo que Venus diría, dime a qué rayos has venido, a lo que Smough se colocaría a un lado de él, y después diría, Galiel fue un imbécil, se descuidó mucho. Y fue derrotado, decidió no seguir con la búsqueda, y pagó las consecuencias, pero nosotros no lo haremos, a lo que Venus diría, escuche que fue un humano, a lo que Smough diría, yo también, pero esa es una verdadera estupidez, los únicos humanos que eran capaces de hacernos frente, ya están viejos, a lo que Venus diría, no te confíes tonto, si no te pasara lo mismo que a Galiel, además, ¿quién dice que no puede haber más humanos así? Esta es una época dorada. Escuche que hay muchos humanos que están teniendo un gran margen en su mundo, así que debemos ir con cuidado. A lo que Smough diría, como sea, te veré después, seguiré buscando el éter, esa es la razón por la cual nos convertimos en los hijos de Loki, aunque también viendo a ese sujeto, si es verdad que ese objeto es tan poderoso como él decía, creo que sería mejor que uno de nosotros, si lo encuentra, debería explotarlo mejor que ese maldito mentiroso, ¿no lo crees? A lo que Venus diría, quizás, bueno, yo solo estoy en esto, por una razón, a lo que Smough diría, ¿quieres encontrar esa cosa, para traerlos de vuelta no? A lo que Venus endurecería la mirada, y después diría, métete en tus asuntos, a lo que Smough diría, tranquilo, no te enojes, solo fue un comentario, bueno en fin, nos veremos después, así él se iría de ahí, dejando solo al ángel caído, mientras tanto, con los chicos, Bardo estaría despertando, mientras decía, otra vez a esto tan aburrido que se llama escuela. Pero después Bardo notaría que su cuerpo estaba más pesado, por lo que al quitarse las sábanas vería como Rías, Aquino, e Icaros estaban dormidas completamente desnudas, donde Bardo pondría una sonrisa, y después una a una de las chicas se comenzaría a despertar, donde Icaros diría, buenos días amo, así ella diría, ¿qué órdenes tienes para mí el día de hoy? Mientras que Aquino diría, ara, joven Bardo, veo que ya está despierto, dígame en qué puedo servirle. Mientras que Rías diría, Bardo, buenos días, ¿qué te parece si me das la energía suficiente para empezar con este día? Donde Bardo estaba a punto de decir algo, pero después su estómago rugiría, y en eso él mientras ponía una sonrisa diría, ¿podrían prepararme algo de comer chicas? Así las tres se sorprenderían, pero se sonrojarían por verlo sonreír, y después mientras ponían una sonrisa dirían, claro, así las tres bajarían, y comenzarían a prepararle la comida a Bardo, donde después él bajaría junto a Ninfu. Y los cinco comenzarían a comer, mientras Bardo comía a una gran velocidad. Rías diría, Bardo, quisiera pedirte un favor, ¿crees que podamos hacer la reunión del club aquí en tu casa? Donde Bardo tendría la boca llena de comida y diría, aquí en mi casa, ¿por qué no en el club? Donde Rías diría, lo que sucede es que el club está en mantenimiento por parte de la escuela, donde Bardo diría, ya veo, bueno si ese es el caso, no tengo problema, así Rías diría, te lo agradezco cariño, donde las demás se sorprenderían de ver cómo llamo Rías a Bardo. Y después Aquino diría, ara, Bardo-kun, entonces no tiene problema con que lo llamen de otra manera, donde Bardo diría confundido mientras comía, y creía que le preguntaron otra cosa, claro que no, me encanta, así Aquino diría, ara, está bien mi amor, donde Icaros frunciría el ceño, y después diría, yo también puedo decirte de otra manera amo, a lo que él asentiría su cabeza, y después Icaros diría, está bien, mi cielo, así Ninfu estaría algo sorprendida por eso. Pero después no evitaría reírse. Tiempo después el resto del séquito Gremori habría llegado a la casa de Bardo, donde serían recibidos por Icaros, y después Bardo diría, hola muchachos, sean bienvenidos a mi hogar, así Kiba, Koneko, Asia, e Issei se sorprenderían, y después dirían, vaya, la casa de Bardo-kun sí que es grande, así todos se sentarían, pero después Kiba habría visto que Bardo tenía algo arriba de su chimenea, donde Kiba preguntaría, Bardo-kun,
A lo que él diría, ¿qué sucede Kiba? Así él diría, ¿qué es lo que tienes ahí arriba? Donde Bardo se giraría, y después diría, eso, es un regalo de mi abuelo, me dijo que solo lo usara en una situación de riesgo, donde algunos se sorprenderían, y después Koneko diría, Bardo senpai, ¿puedo preguntarte algo? A lo que Bardo diría, claro, donde Koneko diría, tus padres viven contigo, donde todos se sorprenderían por esa pregunta, pero menos Issei, ya que él ya sabía eso de Bardo. Así que mirarían a Bardo, ya que incluso Akeno, Rías, Ikaros, y Ninfuno se habrían planteado esa pregunta, donde Bardo diría, yo no tengo padres, así todos se sorprenderían, y después Ninfu diría, ¿cómo que no tienes padres? A lo que Bardo diría, no, la única familia que tengo es mi abuelo, y unas personas con las que me crié, donde Ninfu e Ikaros sabrían quién era su abuelo, pero se reservarían eso, y después Akeno diría, ¿y dónde está tu abuelo? A lo que Bardo diría, está trabajando. Cuando son sus vacaciones viene a visitarme, pero solo es por un corto tiempo, así todos se sorprenderían por eso, pero entenderían. Después de un rato, Rías hablaría sobre los contratos que hacen del séquito Gremori, y diría las cantidades que han juntado cada uno de sus miembros, pero después Ninfu diría, es cierto, oye Asia, es cierto que tú posees las habilidades, de algo que Bardo llama fruta del diablo, donde Asia diría que sí, así Ninfu miraría a Bardo, y después diría, oye, ¿y cómo sabes eso? Donde Bardo diría, estuve por un tiempo en el mar con mi abuelo, y ahí escuché mucho sobre esas frutas, donde Rías diría, háblanos más de ellas, ¿qué son esas cosas? Por lo que vi ese día que resucitamos a Asia, se ve como si fuera una fruta común con forma extraña, a lo que Bardo diría, las frutas del diablo, son unas frutas misteriosas y peculiares repartidas por todo el mundo, conocidas por otorgar a sus consumidores poderes sobrehumanos permanentes. Pero al consumirlas, perderás la habilidad de nadar. Además, hay otra desventaja, solo puedes comer una, ya que si consumes dos, la energía sería mucho para tu cuerpo, y terminarías muriendo, así todos se sorprenderían. A grandes rasgos, estas frutas se agrupan en tres clases, las del tipo Zoan, las del tipo Logia, y las del tipo Paramesía. Las tipo Zoan, permiten al consumidor transformarse en un animal o en un híbrido animal, aumentando mucho su fuerza y poder. Las del tipo Logia otorgan al consumidor el poder de crear, controlar y transformar su cuerpo en un elemento natural. Estas son las más poderosas porque vuelven a sus usuarios indestructibles, y por último, están las del tipo Paramesía. Estas ofrecen una amplia gama de extrañas habilidades que no encajan en las otras dos categorías, desde controlar la gravedad, hasta convertirte en un ser completamente invisible. Ante esto todos se sorprenderían, y después Issei diría, invisible, vaya. Con esa habilidad yo sería el más feliz del mundo, donde después diría, oye, ¿y dónde puedo adquirir una de esas frutas con esa habilidad? Donde Bardo diría, temo decepcionarte Issei, pero cuando encuentras una, es difícil saber qué habilidad tendrá, ya que puede ser uno en 1.000.000 de posibilidades, todo dependerá de tu suerte, y con respecto a lo otro, también es complicado encontrar una, ya que están por todo el mundo. Hay algunos casos donde sí puedes encontrarla, pero es en algo ilegal, ya que son contrabandeadas en el mercado negro, y sus precios pueden variar, desde los 100.000 de berries, hasta los 5.000 millones de berries. Ante esto todos se sorprenderían, y después Issei diría, ya veo, a lo que él pensaría, no pues la verdad sí son muy caras, pero después Koneko diría, Bardo senpai, cuando nos enseñarás a usar el estilo de lucha que usaste contra Riser, donde todos dirían lo mismo, a lo que Bardo diría, tómenlo con calma chicos. Recuerden que les dije que primero deben hacer mucho más resistente su cuerpo, y su fuerza física, ya que ese estilo de arte marcial depende mucho de eso. A lo que Ninfu diría, ¿de qué estilo hablan? A lo que Bardo diría, del estilo Rokushiki, es un estilo de arte marcial que consta de 6 técnicas. El estilo Geppo, conocido también en algunos casos como paso lunar, esta técnica te permite saltar en el propio aire, y permanecer flotando en el aire durante mucho más tiempo de lo habitual. Así como recorrer grandes distancias. La técnica Tekai o masa de hierro, esta técnica te permite endurecer los músculos al nivel del hierro, con el fin de anular el daño recibido de los ataques, donde Ikaros diría, como el haki de armadura, donde Bardo diría, sí, y no, así todos se confundirían, y después Bardo diría, verán, la técnica de masa de hierro, si bien sirve para endurecer tu cuerpo, como podría ser la defensa al usar haki, la diferencia, o la desventaja, es que con esta técnica, no puedes moverte,
tienes que quedarte inmóvil, de lo contrario no servirá, así todos se sorprenderían. La tercer técnica es el estilo dedo pistola, es una técnica de combate cuerpo a cuerpo, en el que las personas presionan su dedo en un objetivo determinado a una velocidad muy alta, dejando una herida similar a como sería una herida de bala, haciendo que no les sea necesario equipar armas. Ante esto todos se sorprenderían. La cuarta, es la pierna tormenta. Es una técnica de proyectil de gran alcance, en el que las personas empiezan a dar patadas a gran velocidad y fuerza, enviando una hoja afilada de aire comprimido que puede cortar objetos y dañar en gran medida un cuerpo humano. En pocas palabras, es como si convirtieras tus piernas en una espada al lanzar estos ataques, así que Iva se sorprendería, al igual que todos. La quinta, es la técnica Son, es una técnica que permite a las personas moverse a velocidades extremadamente altas con el fin de evitar los ataques, así como para atacar a mayor velocidad y con mayor poder. La sexta es la hoja de papel, esta técnica hace que tu cuerpo se afloje con el fin de evitar cualquier ataque, y esquivarlos moviéndose suave y rápidamente como una hoja de papel, así todos se sorprenderían. Y después Asia diría, tú dominas esas técnicas Bardo-san, donde Bardo asentiría su cabeza, y después todos se sorprenderían, donde Akeno estaba a punto de decir algo, pero después Bardo diría, son 6 técnicas del Rokushiki. Pero, hay una séptima que puedes conseguir si controlas las 6, y esta es el arma de 6 reyes, así todos se sorprenderían, donde Rías diría, el arma de 6 reyes, donde Bardo diría, así es, este es el ataque final y secreto del Rokushiki, y solo los que tienen el dominio absoluto sobre las otras 6 técnicas, pueden tener acceso a esta séptima técnica. En esta técnica juntas tus puños justo delante del objetivo, y lanzas una onda de choque devastadora, que parece tener el mismo poder que una onda de choque, y causas lesiones internas demasiado masivas, pero esto solo se utiliza en situaciones desesperadas, ya que terminas agotado porque tienes que usar una gran cantidad de energía para hacerlo. Así todos se sorprenderían, pero después una voz se escucharía, y luego la gema de Drake aparecería en el brazo de Issei, donde él diría, compañero, a lo que Drake diría, tenía mucho tiempo que no escuchaba del estilo Rokushiki, donde Rías diría, tú lo conoces. A lo que él diría, así es, ya que el caballero que asesinó a mi portador, y al portador del dragón blanco hace unos años, lo usaba a un nivel muy avanzado. A lo que Ninfu diría, has mencionado a ese sujeto por mucho tiempo, dinos quién era, o quién es, donde Drake aceptaría, y después comenzaría a contarles todo lo que sabía de él, donde ellos se sorprenderían, y después diría, y hasta donde yo sé, su nombre era, Korago, el caballero lobo, así todos se sorprenderían. Y después Rías diría, es él, vaya, eso no lo sabía, donde Ikaros diría, yo sabía que había sido un caballero el que asesinó a los usuarios de los dragones emperadores, pero no había escuchado su nombre completo, así que Iva diría, pero solo tengo una pregunta, ¿qué tiene que ver eso con esto Drake-san? Donde Drake diría, qué bueno que lo preguntas, así el tono de voz de Drake cambiaría, y después diría, ahora les diré por qué ese estilo de arte marcial es raro, donde él diría, porque solo es un arte marcial que usa la marina, o aquellos que están afiliados al gobierno mundial. Fuera de ellos, nadie lo conoce, y si lo conocen, es porque tuvieron una relación con el gobierno mundial. Ante esto todos se sorprenderían, y después ellos mirarían a Bardo, y en eso Drake diría, Bardo, ¿cómo es que conoces ese estilo de lucha? A lo que los chicos lo mirarían sorprendido, y después Bardo diría, rayos, no pensé en eso, pero después Bardo suspiraría, y luego pensaría, supongo que no hay problema en decirle, a lo que Bardo después diría, porque fui un marino. Ante esto todos se sorprenderían, y después Issei diría, pertenecías a la marina, donde Bardo diría, así es, y después Rías diría, pero entonces ¿por qué estás en la Academia Kubo? Donde Bardo diría, tuve diferencias con los que eran mis maestros, además ellos consideraban que tenía un mal comportamiento, así que al final no logré quedarme ahí, así ellos se sorprenderían. Y después Akeno diría, bueno, eso explica las cosas, ahora sabemos cómo es que eres tan fuerte, donde Ikaros después pensaría, si el vicealmirante Garp es abuelo de mi amo, eso ahora explica por qué es fuerte, pero después ella razonaría algo, y en eso diría, espera, si dices que ese estilo de lucha es único de la marina, entonces, el caballero lobo, a lo que Drake diría, así es, cabe una posibilidad de que él también haya pertenecido a la marina, así todos se sorprenderían. Pero después Issei diría, bueno, esta conversación se puso interesante, ¿qué les parece si comemos algo? Mi madre me envió algún
unos cuantos pastelillos que ella hizo para todos, así él sacaría de una mochila varias cajas, pero también con ella caería una foto que caerían en los pies de Kiba, el cual la tomaría, y después Issei diría, ¿qué? No espera, ¿qué está haciendo eso aquí? Así Asia diría, es una foto de Issei chiquito, así todos se acercarían a verla, pero después Kiba al verla pondría una mirada seria. Y en eso le preguntaría a Issei sobre esa espada, e Issei le diría lo de la historia original, donde Kiba pondría una mirada seria, y después Issei y Ria se percatarían de esto. Tiempo después todos los chicos se habrían ido a sus casas, mientras que Bardo, Ikaros, Rias, Akeno, y Ninfu se habrían quedado en la casa de Bardo, pero después a Rias le habrían dicho que un demonio renegado estaba en la ciudad, por lo que ella junto a Akeno irían, pero no le pedirían ayuda a Bardo, ya que querían probar mejor los resultados de su entrenamiento. Así ellas convocarían a los demás chicos, y después irían, donde se encontrarían con la chica, y esta se convertiría en un ser desagradable, donde Koneko esquivaría con facilidad sus ataques, dejando sorprendida al demonio, donde después Issei también usaría su guante, y después en un rápido movimiento, llegaría a donde estaba el demonio, y le daría un fuerte golpe en su rostro, el cual diría: malditos demonios del clan Gremory, ¿cómo es que son tan fuertes? Donde Issei diría, vaya, después de todo el entrenamiento por el que nos hizo pasar Bardo no fue una exageración, sí que dio resultados, donde Issei se miraría sus manos, y vería que no estaba tan cansado. Por su parte Koneko diría, así es, el entrenamiento de Bardo Senpai fue duro, pero sí que es bastante efectivo, donde Issei diría, te acabaremos en un parpadeo demonio, donde él se pondría nervioso, pero después vería a Kiba. Y vería cómo es que estaba muy distraído, por lo que pondría una sonrisa, y después lo atacaría, donde Koneko e Issei gritarían, Kibaya, así él diría, ¿qué sucede? Pero después el demonio antes de atacarlo, recibiría un fuerte golpe en su estómago por parte de Koneko, el cual lo enviaría a estrellarse contra el techo, y después él escupiría sangre, y luego al mirar enfrente, Issei cargaría un Dragon Shot, y lo dispararía contra él, donde Issei gritaría, Dragon Shot, así el ataque de Issei le daría de lleno al demonio. Y después gritaría del dolor, y sería desintegrado por completo, donde el techo explotaría. Así Rias y Akeno, quienes estaban afuera dirían, vaya, no nos tocó nada de diversión, eso fue una lástima, y después Asia diría, oh, acabaron rápido con él, parece que los entrenamientos de Bardo-san sí que fueron de mucha ayuda, donde las chicas pondrían una sonrisa, pero después los demás saldrían, y las chicas los felicitarían, pero después Kiba sería regañado al igual que la historia original. Mientras tanto Ninfu e Ikaros irían con Bardo, donde Ninfu diría, oye, ¿les mentiste a ellos? Cuando mencionaste que eras parte de la marina no es así, en realidad eres experto en muchos combates, porque el vicealmirante Garp es tu abuelo, ¿no es así Bardo? A lo que Bardo las miraría, y después diría, no, así ellas se sorprenderían, pero Bardo diría, en parte sí, desde que era pequeño mi abuelo me sometió a un duro entrenamiento, pero después cuando tenía 15 años ingresé a la marina. Y así estuve por un buen tiempo, incluso ascendí a capitán de un navío, pero después hubo una situación con otro marino, y me expulsaron de la marina, así que mi abuelo me inscribió en la Academia Kubo, la cual es considerada una de las mejores de la Gran Line, donde Ikaros y Ninfu dirían, la Gran Line, así Bardo asentiría su cabeza, y después tomaría un mapa, así él diría, verán, el mundo se divide por 4 mares, sur, este, oeste, y norte, y esta franja de tierra naranja, es la Red Line. La gran masa de tierra que divide el mundo, pero hay un quinto mar que recorre todo el mundo, la Gran Line, o la Gran Ruta Marítima, es el mar que recorre de esta a esta parte del mundo, mientras que después está la Red Line, y seguido de esta, se encuentra el Nuevo Mundo, la otra mitad de la Gran Line, así ellas se sorprenderían, y después Bardo diría, nosotros nos encontramos por aquí, cerca del Kalmabet, donde Ikaros diría, el Kalmabet, ¿qué es eso amo? A lo que Bardo diría, el Kalmabet son las regiones que están a orillas de la Gran Line, donde no hay viento, por esta razón no hay ningún barco por esta zona, a menos que tenga remos para cruzar, pero aún así sería complicado, ya que hay una gran cantidad de reyes marinos, los cuales son monstruos demasiado gigantes, donde Ninfu diría, ¿y por qué no somos atacados por esos monstruos? Donde Bardo diría, porque no estamos en el Kalmabet, nos encontramos cerca de él.
pero también cerca de aquí, hay otras islas donde también hay escuelas, pero también se encuentra cerca una base de la marina, la cual tiene un dispositivo que aleja a los reyes marinos, mientras que también todas estas aguas son custodiadas por marinos, ya que también, hay algunos marinos que ingresan a sus hijos en las escuelas que se encuentran en esta serie de islas, junto con la isla de Kuo, hay otras 4 islas. Y juntas fueron llamadas las 5 muertes, mientras que la base está por aquí, así Bardo señalaría las islas, y ellas se sorprenderían, para después decir, lo que hace difícil que piratas se acerquen, además donde nosotros estamos, no se encuentran las rutas que toman aquellos que ingresan a la Gran Line, así ellas se sorprenderían, pero después llegarían las chicas.